El Estadio Sophie en Los Ángeles es uno de los recintos más inusuales de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este es un estadio que costó alrededor de 5.5 mil millones de dólares, lo que lo convierte en el estadio más caro jamás construido. Para comparar, el estadio MetLife en Nueva Jersey, que será sede de la final de la Copa Mundial, costó alrededor de 1.6 mil millones de dólares cuando se inauguró en 2010. El estadio Allegiant en Las Vegas, otro recinto moderno de la NFL, costó alrededor de 1.9 mil millones de dólares. El estadio Wembley en Londres, uno de los estadios de fútbol más famosos del mundo, costó alrededor de 798 millones de libras, lo que en ese momento superaba los 1.000 millones de dólares. Incluso el estadio Lusail en Qatar, que fue sede de la final de la Copa del Mundo 2022, costó mucho menos que Sophie, según la mayoría de las estimaciones publicadas. El estadio Sophie está a una escala que se siente más cercana a un gran proyecto de infraestructura que a un estadio deportivo normal. Pero la parte más interesante es que nunca fue construido principalmente para el fútbol, como lo entiende el resto del mundo. Fue construido para la NFL, para los Carneros de Los Ángeles y los Cargadores de Los Ángeles, y para un negocio de entretenimiento más amplio que incluye conciertos, el Super Bowl, eventos corporativos y, eventualmente, los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en 2026, la FIFA usará este mismo estadio como una de sus principales sedes en Estados Unidos. Eso plantea una verdadera pregunta. ¿Cómo se convierte un estadio de fútbol americano en un estadio para la Copa del Mundo? Especialmente cuando la FIFA tiene reglas estrictas sobre el tamaño de la cancha, la disposición de los asientos y los requisitos de transmisión. ¿Y por qué este solo recinto costó más que programas completos de estadios en algunos países? Para entender por qué el Estadio Sophie se convirtió en una sede tan importante para la Copa del Mundo, ayuda a empezar por el propio torneo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no es una Copa del Mundo normal, será la Copa del Mundo más grande jamás realizada. Por primera vez competirán 48 selecciones nacionales. El torneo se llevará a cabo en 3 países: Estados Unidos, Canadá y México. Incluirá 104 partidos, millones de aficionados viajando y algunos de los eventos deportivos más vistos del planeta. Eso significa que la FIFA necesitaba estadios con gran capacidad, conexiones de transporte sólidas, sistemas de transmisión avanzados, áreas de hospitalidad premium y la capacidad de manejar multitudes de todo el mundo entrando y saliendo de las principales ciudades. Los Ángeles siempre iba a desempeñar un papel importante en ese plan. Es una de las ciudades de medios más grandes del mundo, tiene una enorme población internacional y ya está en el centro de los deportes, el entretenimiento, el turismo y el patrocinio global. Para la FIFA, una Copa del Mundo sin Los Ángeles se sentiría incompleta, especialmente cuando el torneo quiere llegar más a fondo al mercado estadounidense. Pero Los Ángeles también necesitaba el estadio adecuado. Ahí es donde entra en escena el Estadio Sophie. Durante el torneo, la FIFA lo llamará Estadio de Los Ángeles porque las sedes de la Copa del Mundo no pueden usar nombres de patrocinadores comerciales. Pero fuera del torneo, la mayoría de la gente lo conoce como Estadio Sophie. Sin embargo, antes de que este lugar se convirtiera en uno de los recintos deportivos más caros jamás construidos, fue el hogar de Hollywood Park Racetrack, una famosa pista de carreras de caballos en Inglewood, California. Durante décadas, Hollywood Park fue parte de la cultura del entretenimiento de Los Ángeles. Abrió en la década de 1930, atrajo a celebridades, fue sede de importantes carreras y le dio a la zona una identidad fuerte mucho antes de que la NFL regresara a la ciudad. Pero para principios de los años 2000, el hipódromo ya no tenía el mismo poder que antes. La tierra a su alrededor se volvió más valiosa que el propio negocio de las carreras. Este era un sitio enorme en medio del área de Los Ángeles, cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, cerca de las principales carreteras y cerca de uno de los mercados de entretenimiento más grandes del mundo. Ese tipo de terreno no se pone disponible muy seguido. Así que cuando el viejo hipódromo cerró, la pregunta no era si algo grande lo reemplazaría. La pregunta era, ¿qué tipo de proyecto podría justificar un terreno tan valioso? La respuesta se volvió mucho más grande que un estadio. El plan para el Estadio Sophie se formó alrededor de un desarrollo más amplio del sitio de Hollywood Park. Esto significaba que el proyecto no solo se trataba de construir un lugar para que los Rams y los Chargers jugaran fútbol americano, sino de convertir una gran parte de Inglewood en un distrito de deportes y entretenimiento con el estadio en el centro. Ese detalle importa porque ayuda a explicar el costo. Si alguien solo ve Sophie como un estadio, la cifra de 5.5 mil millones de dólares puede parecer casi imposible. Pero este proyecto incluía mucho más que solo la zona de gradas. Incluía la preparación del terreno, carreteras, áreas de estacionamiento, plazas públicas, espacios premium, lugares de entretenimiento conectados y la base para un distrito mucho más grande alrededor del estadio. Una de las cosas más interesantes del Estadio Sophie es que no se comporta como un estadio normal desde el exterior. Muchos estadios grandes se elevan sobre una ciudad.
puedes ver las gradas superiores desde lejos. Ves las paredes, las luces, la línea del techo y la estructura masiva que se eleva por encima de todo lo que la rodea. El SoFi funciona de manera diferente. Gran parte del estadio está por debajo del nivel del suelo. Esa decisión de diseño provino del propio sitio. El estadio está cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y como los aviones entran y salen de la zona, el edificio no podía elevarse tanto como los diseñadores querían. Así que, en lugar de construir solo hacia arriba, los ingenieros construyeron hacia abajo. Eso suena sencillo, pero creó una de las partes de ingeniería más difíciles del proyecto. Para crear el tazón del estadio, los equipos de construcción tuvieron que remover millones de metros cúbicos de tierra, tuvieron que excavar profundamente en el sitio de Hollywood Park, dar forma a las áreas inferiores de asientos, soportar el terreno circundante y asegurarse de que toda la estructura pudiera soportar grandes multitudes, equipo pesado y eventos importantes. Esta es una de las razones por las que SoFi se siente tan diferente cuando los aficionados entran. Desde afuera, el estadio puede parecer más bajo y suave de lo que muchos esperan. No siempre se siente como una pared gigante en medio de Inglewood, pero una vez que los aficionados entran, la escala cambia por completo. El tazón se abre hacia abajo, los asientos rodean el campo y el techo flota sobre todo el espacio. Esto le da una combinación extraña. Se siente abierto y bajo desde afuera, pero enorme y dramático desde adentro. Y luego está el techo. La mayoría de los estadios de fútbol americano usan una idea simple. O se mantienen abiertos al cielo o colocan un techo sobre las gradas. Algunos estadios tienen un techo retráctil y otros usan una cúpula completa. SoFi sigue otro modelo. Utiliza una enorme cubierta fija. Esa marquesina se extiende sobre el graderío del estadio, las áreas de la plaza circundante y los espacios de entretenimiento conectados. No solo cubre el campo y los asientos, también ayuda a unir todo el desarrollo, casi como si fuera un gran techo colocado sobre un distrito deportivo. Por eso puede sentirse como un recinto cerrado y al aire libre al mismo tiempo. Los aficionados se sientan bajo techo, protegidos del sol más fuerte y la lluvia, pero los costados del estadio permanecen abiertos en áreas clave. El aire puede circular por el edificio. Entra luz natural. El estadio no se siente cerrado de la misma manera que muchos domos. Ese diseño tiene sentido en Los Ángeles. Una ciudad con el clima del sur de California no necesita un techo cerrado y pesado de la misma manera que un estadio en Minneapolis, Seattle o el norte de Europa. El clima permite a los diseñadores crear un edificio que brinda sombra y protección sin aislar completamente a los aficionados del exterior. El material también es importante. El techo de SoFi utiliza ETF, un material plástico ligero que se usa en varios estadios modernos y edificios grandes. Puede dejar pasar la luz natural mientras sigue siendo mucho más ligero que el vidrio. Eso es importante porque un techo de este tamaño sería mucho más difícil y costoso si los ingenieros intentaran construirlo con materiales tradicionales y pesados. Dentro del estadio, el techo le da forma al edificio, pero la pantalla de video le da su personalidad. La mayoría de los estadios tienen pantallas en los extremos del campo. Los aficionados miran hacia una esquina o un lado para ver repeticiones, marcadores, anuncios e información del partido. SoFi toma esa idea y la hace mucho más grande. Colgando sobre el campo está la pantalla infinita, una enorme pantalla de vídeo ovalada que rodea el centro del estadio. Es de doble cara, lo que significa que los aficionados pueden ver el contenido tanto desde el interior como desde el exterior de la pantalla. En lugar de mirar hacia una pantalla al final del estadio y apartar la vista de la acción, muchos aficionados pueden mirar hacia el centro y ver la pantalla sobre el campo. Eso cambia la sensación del lugar. En los estadios antiguos, la pantalla apoya el evento. En SoFi, la pantalla se convierte en parte del evento. Le da al estadio una capa constante de movimiento, gráficos, repeticiones, estadísticas, tomas del público y entretenimiento. Para los partidos de la NFL esto tiene sentido porque el fútbol americano ya utiliza muchas pausas en el juego. La pantalla llena esos espacios y convierte cada pausa en parte del espectáculo. Para la Copa del Mundo, el papel se vuelve más interesante. El fútbol tiene un ritmo diferente. El partido fluye durante largos periodos sin detenerse. Los aficionados no necesitan entretenimiento constante entre cada jugada porque el juego mismo sigue avanzando. Así que el reto para SoFi no es si la pantalla es impresionante, claramente lo es. El reto es si apoya la atmósfera del fútbol sin dominarla. Y aquí es donde la historia se vuelve más complicada. Este estadio fue construido principalmente para fútbol americano, y el fútbol americano usa una forma de campo diferente al fútbol soccer. Un campo de la NFL es largo y angosto comparado con una cancha de fútbol FIFA adecuada. Eso puede sonar como un detalle menor, pero para la Copa del Mundo se convierte en un problema importante. La FIFA no trata el tamaño de la cancha como un detalle flexible. El tamaño del campo de juego afecta el propio partido. Una cancha de la Copa del Mundo necesita cumplir con estándares estrictos, especialmente para un torneo de este tamaño. Así que cuando la FIFA revisó el SoFi, la pregunta no era solo si el estadio se veía impresionante,
La verdadera cuestión era si podía funcionar correctamente para el fútbol. Esto es importante porque el SoFi normalmente usa césped artificial para los partidos de la NFL, eso funciona para el fútbol americano. Pero la Copa del Mundo requiere césped natural. El césped natural afecta la velocidad, el rebote, el agarre, los deslizamientos y el movimiento de los jugadores. La FIFA quiere que el partido se juegue en césped porque los jugadores esperan esa superficie y porque el balón se comporta de manera diferente en el pasto sintético. Así que para la Copa del Mundo 2026 SoFi necesita una solución de césped natural. Eso no es tan sencillo como poner césped unos días antes del partido. El césped necesita luz solar, aire, agua, drenaje y tiempo para asentarse. Si la superficie no responde bien, los jugadores lo notan de inmediato. Por eso la cancha se convirtió en uno de los temas más comentados. Un estadio puede tener la mejor pantalla del mundo, el techo más caro, las suites más avanzadas y las instalaciones de medios más potentes. Pero si la cancha no funciona, la gente del fútbol se enfocará en eso antes que en cualquier otra cosa. Hay otro problema también. Para que quepa una cancha de fútbol de la Copa del Mundo, SoFi tiene que ajustar su configuración normal de asientos y de campo. Algunas áreas cerca del campo pueden necesitar cambios para que la cancha cumpla con los requisitos de la FIFA. Esa es una de las razones por las que la capacidad del torneo es diferente a la capacidad máxima normal del estadio para eventos. Para eventos normales, SoFi puede albergar a más personas dependiendo de la configuración. Para la Copa Mundial 2026, la FIFA indica que la sede de Los Ángeles tiene poco más de 70,000 asientos. Eso sigue siendo enorme, pero demuestra que el fútbol de la Copa Mundial requiere una configuración específica, no solo la mayor cantidad de público posible. Este es un buen ejemplo de un problema más amplio en Estados Unidos. Muchas de las sedes de la Copa Mundial en Estados Unidos son estadios de la NFL. Tienen tamaño, dinero, sistemas de seguridad, instalaciones para los medios y áreas premium. Pero muchos no fueron diseñados desde el principio pensando primero en el fútbol. Eso significa que varios de ellos necesitan cambios en la cancha, sistemas de césped y ajustes en el diseño para el torneo. SoFi es el caso más famoso porque es el más caro. Y eso crea un contraste extraño. El estadio más caro del mundo todavía tiene que adaptarse para el deporte más popular del mundo. Eso no significa que sea una mala elección. En muchos sentidos le da a la FIFA exactamente lo que un torneo moderno necesita. Pero el fútbol plantea una pregunta diferente. ¿Puede crear las condiciones adecuadas para el partido? Para los jugadores, la superficie importa más que el techo. El ancho importa más que los salones de lujo. La forma en que se mueve el balón importa más que la pantalla gigante. Y para los aficionados, el ambiente depende de algo más que el costo del edificio, y aquí es donde SoFi tiene que demostrar su valía. Entonces, ¿qué opinas? Cuéntanos qué piensas en los comentarios.